Bienvenidos compañeros. En la presente sesión vamos a comentar y a estudiar algunos de los más importantes eventos que caracterizan a dos de los periodos históricos de la historia de nuestro país, en los cuales se logra consolidar el tan anhelado proyecto de tener un Estado realmente nacional, un Estado eficiente, un Estado fuerte, lo cual no había podido lograrse debido a la constante situación de guerra civil que va a vivir el país prácticamente desde la consumación de la independencia. El primer periodo que estudiaremos es el de la República Restaurada. Se denomina así al momento que va a partir de la derrota de las fuerzas conservadoras en Querétaro y el trágico desenlace del emperador Maximiliano en el Cerro de las Campanas, acompañado por supuesto de la entrada de Benito Juárez a la Ciudad de México en 1867 hasta el año de 1876, en el cual el plan revolucionario de Tuxtepec va a llevar al poder a Porfirio Díaz. En este periodo de 1867 a 1876 vamos a presenciar el gobierno de Benito Juárez y el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, que constituyen una total ruptura en todo lo que había venido experimentándose como gobiernos mexicanos. Ustedes recordarán, y esto lo hemos comentado en nuestras sesiones presenciales, que pues prácticamente los liberadores de la patria fueron esencialmente militares. Agustín de Iturbide, el primer gobernante, era militar, ¿verdad? Militar que pertenecía al viejo ejército colonial. Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, y así todos los subsecuentes gobernantes de nuestro país, por supuesto el general Santa Anna, el general Juan Álvarez, habían sido militares. Con Benito Juárez y con Sebastián Lerdo de Tejada acudimos por primera vez al establecimiento de un gobierno civil, un gobierno de civiles, abogados, personas que están vinculadas a la administración pública, pero que además tienen una formación diferente a la carrera militar. Habiendo entrado a la Ciudad de México, Benito Juárez, formando la cabeza de un gobierno que había permanecido itinerante durante todo el periodo de la intervención francesa, vio necesario establecer inmediatamente el orden constitucional de la Carta Magna de 1857, una vez que había terminado el conflicto bélico y la lucha por expulsar a las fuerzas extranjeras de nuestro país. Se convocan a elecciones y en estas elecciones se declara triunfador a Benito Juárez. Hay un cierto descontento por parte de algunos de los liberales, específicamente del general Porfirio Díaz y sus allegados, y de algunos miembros dentro del gabinete que consideraban que la presidencia de Juárez había previamente terminado. Sin embargo, la Constitución de 1857 le facultaba para reelegirse por un periodo más. Así que esto lleva a Benito Juárez nuevamente a la presidencia de nuestro país y a emprender el difícil camino de la reconstrucción nacional. Un momento además bastante accidentado, toda vez que el fusilamiento de Maximiliano había generado un grave conflicto diplomático con muchas de las potencias europeas, que por lo mismo no querían reconocer al gobierno mexicano. Entre estas potencias estaba obviamente Francia, estaban varias de las casas reales europeas y el Vaticano. Esto es ya debido a que muchos de los representantes de estos países habían abogado por la vida del emperador y no encontraron una respuesta favorable en el gobierno de Juárez. No solo eso, además había una gran deuda heredada del periodo de la guerra, un ejército enorme que había quedado después de años de combatir a los conservadores. Ese ejército además exigía que se les pagaran sus saberes, sus salarios, por lo tanto eran una grave carga sobre el erario nacional, y también existía la necesidad de encarrilar a México dentro de los cauces de la modernidad, toda vez que es un periodo de la historia en Occidente en el cual Estados Unidos comienza su expansión
a una gran velocidad una vez que el norte gana en la guerra civil, y por supuesto también en Europa comienzan a despuntar países como Prusia, lo que será más adelante Alemania, que van a llevar a la civilización europea, a África, a otros continentes, ya en un periodo completamente expansionista colonial. Obviamente Francia sigue siendo, a pesar de su derrota en la guerra franco-prusiana, sigue siendo el centro de la cultura europea. En ese contexto, México no podía quedarse atrás. Incluso en el continente americano, países como Canadá o Argentina comienzan a tener niveles de desarrollo altos y acelerados, por lo cual era urgente que México se pudiera vincular a estos procesos de crecimiento y de modernización, obviamente de la mano de la industrialización. Por ello, el gobierno de Benito Juárez tomó, entre otras medidas, la creación de la Escuela Nacional Preparatoria para formar los cuadros universitarios que necesitaba el país. Llevó a cabo una serie de medidas encaminadas a la reducción del ejército. Esto creó un doble problema, porque muchos de estos militares desmovilizados se volvieron después bandidos, que pues después de haber pasado décadas al servicio del ejército, pues no sabían dedicarse a otra cosa. Entonces estos bandidos comienzan a asolar determinadas partes del país. Pero bueno, el objetivo era reducir el tamaño del ejército para volverlo más manejable y más sostenible económicamente. Otra de las medidas que toma Benito Juárez es el decreto para establecer la primera vía férrea en nuestro país. Esta vía férrea ya había sido propuesta por Santa Anna, luego Maximiliano buscó retomarlo, la guerra no se lo permitió, y Benito Juárez ahora sí establece el decreto por el cual se iba a construir esta vía férrea en manos de una compañía inglesa. No le corresponde a Juárez terminarla, sino al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. En términos políticos, Benito Juárez hizo empleo del decreto de excepción del estado de sitio, de suspensión de las garantías individuales, para poder reprimir las todavía existentes rebeliones conservadoras que existían en algunos puntos del país. Obviamente el rechazo de muchos pueblos indígenas y de muchas comunidades campesinas que se oponían a la Constitución de 1857 porque estaban siendo afectados en la posesión de sus tierras comunales. Y por supuesto porque existía todavía la amenaza, y esa amenaza lo va a acompañar todo su periodo, de los militares liberales descontentos, entre los cuales se encontraba a la cabeza el propio Porfirio Díaz. El periodo de gobierno de Benito Juárez terminó en 1871, se volvió a convocar a elecciones y esto va a desatar un conflicto entre las fuerzas liberales, ya que todo el grupo político juarista empieza a trabajar a favor de la reelección nuevamente de Benito Juárez, mientras que Porfirio Díaz teme que vaya a darse una dictadura al estilo de Santa Anna, en la cual el presidente se esté perpetuando dentro del poder. Lanza una rebelión. Esta rebelión finalmente es sofocada, pero eso no impide que hay un grave descontento con la última elección del presidente Juárez, porque hay graves acusaciones de fraude electoral. El presidente Juárez, sin embargo, fallece por problemas de salud, tiene algún problema cardíaco, y le corresponde al presidente de la Suprema Corte, que es Sebastián Lerdo de Tejada, el cual había contendido también en estas elecciones, asumir la presidencia. Sebastián Lerdo de Tejada organiza nuevas elecciones, donde sale el vencedor, y pues le toca enfrentar al mismo tiempo la rebelión de Porfirio Díaz y una serie de rebeliones conservadoras dentro del territorio. Además, muchos liberales no simpatizaban con Sebastián Lerdo de Tejada, al que acusaban de soberbio y de una persona poco vinculada con el pueblo.
A pesar de la poca popularidad del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, su obra de gobierno es sumamente productiva. Le debemos a Lerdo de Tejada la creación del Senado de la República. El objetivo que Lerdo de Tejada concibió para el Senado es que, al estar integrada por legisladores de mayor edad, esta Cámara Alta de la cual el país se podía servir, tenía la función de aminorar los ánimos de los diputados, que generalmente pertenecían a generaciones más jóvenes. También Sebastián Lerdo de Tejada expide una ley de amnistía a la cual se acogieron muchos de los rebeldes contra Benito Juárez, entre ellos el propio Porfirio Díaz, que además recibe la amnistía, pero dura muy poco tiempo en paz, allá en su hacienda de Oaxaca. Enfrenta exitosamente a las rebeliones indígenas de Manuel Lozada, el Tigre de Álica, un líder campesino que había sido aliado del imperio allá en Nayarit, y que encabezaba una confederación de pueblos coras y huicholes que se oponían a la Constitución de 1857. También tiene que enfrentar en 1875 la primera rebelión cristera, que además de tener un contenido religioso, es decir, esta rebelión había surgido ya que el gobierno de Lerdo de Tejada había expulsado a los jesuitas del territorio nacional, había exclaustrado a las monjas de San Vicente de Paul, que eran religiosas que se dedicaban a obras de caridad, y había cerrado una serie de iglesias para entregárselas a las iglesias protestantes que durante su periodo de gobierno llegan vía los Estados Unidos a nuestro país. Entonces, este tipo de medidas, que tenían la finalidad de poner un sistema de contrapesos a la Iglesia Católica, provocan esta rebelión cristera de 1875, tras la cual, sin embargo, hay también una serie de peticiones de tipo agrario. Esta característica doble, religiosa agraria, del primer movimiento cristero se va a reflejar nuevamente en el siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, con la rebelión cristera de 1826. Finalmente, en términos institucionales, el logro más valioso de Sebastián Lerdo de Tejada fue el haber incluido muchas de las leyes de reforma que habían quedado fuera de la Constitución, quedan integradas ahora sí a la Carta Magna, y por lo tanto adquieren la fuerza de norma suprema en nuestro país. Al término de su periodo presidencial, Lerdo de Tejada se propone la reelección, y esto genera otra vez descontento dentro del grupo liberal, dándose la situación en que el presidente de la Suprema Corte, José María Iglesias, asume para sí mismo el cargo de presidente. Todo esto en medio de una gran situación de crisis político-militar en el país, ya que una serie de generales veteranos de la intervención francesa y de la guerra de reforma se alían a Porfirio Díaz para impedir la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada. José María Iglesias quiere negociar con Porfirio Díaz para ver cómo se reparte el poder. Sin embargo, Díaz ya desde este momento no está dispuesto a compartir la victoria una vez que ha vencido a las fuerzas del gobierno, y a través del plan de Tuxtepec y de la revolución de Tuxtepec tenemos ahora a un Porfirio Díaz con el control de los destinos del país. Se convoca a elecciones, y en estas elecciones queda triunfante Porfirio Díaz. Hemos ya comentado en otras ocasiones que precisamente esta rebelión de Porfirio Díaz se da al grito de sufragio efectivo, no reelección, el mismo lema con el cual Madero, décadas más adelante, va a combatir el porfirismo. El primer periodo de gobierno de Porfirio Díaz transita de manera casi exclusiva en un gran esfuerzo por negociar y por conciliar con todos los grupos políticos del país, incluso con los conservadores, que a pesar de que habían sido vencidos durante la intervención francesa, pues todavía
como hemos visto en los gobiernos de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada, pues tenían aún núcleos demasiado fuertes. Esto lleva a que estos primeros 4 años Porfirio Díaz se dedique casi de manera exclusiva a establecer pactos, a establecer alianzas que le permitan pacificar el país, por un lado, y ya con un país tranquilo, comenzar a institucionalizar una serie de medidas políticas y económicas en pro de la modernización del país. Después de este primer periodo presidencial de Porfirio Díaz, toma la presidencia su compadre, su amigo Manuel González, un militar que había previamente militado dentro de los conservadores, posteriormente se une a los juaristas y cuando Porfirio Díaz lanza el Plan de la Noria contra Sebastián Lerdo de Tejada, se alía con él. Manuel González puede negociar exitosamente con el Reino Unido el restablecimiento de relaciones, algo que ya vimos se había perdido después del fusilamiento de Maximiliano, pero desafortunadamente le corresponde gobernar en 1884, es un año en el que Wall Street quiebra. Hemos comentado en anteriores sesiones que estos quiebres constantes de la economía capitalista son periódicos, entonces en 1884, el periodo de 1884 a 1885 fue de una grave crisis mundial que llevó al gobierno de México a enfrentar una serie de problemas debido a esta crisis, en los cuales se ve obligado a renegociar su deuda con Inglaterra y a volver a pedir un préstamo, en torno a los cuales hay mucha suspicacia por parte de la población, y además el propio Porfirio Díaz mueve ahí algunos de los hilos políticos que tiene en torno a Manuel González, de manera que la gente lo acusa de estarse robando el dinero de la deuda inglesa. Hay varios motines en la Ciudad de México y bueno, termina Manuel González bastante desacreditado en su gobierno, insisto, acusado de corrupción por su propio compadre Porfirio Díaz, que con esta maniobra pues lo que intentaba es que le regresara el poder al término de su mandato, cuestión que sucedió de manera inevitable. A partir de 1884 y hasta 1911, el país, nuestro país, queda atado a Porfirio Díaz. Y cuando digo esto, lo digo en el sentido de que toda la política económica, la organización social, la vida diplomática de México en el concierto de las naciones, todo dependía de la figura de este caudillo muy brillante que era Porfirio Díaz, y que además también se sabe rodear de gente muy capaz. Por ejemplo, al final de su gobierno pues se vincula con estos, hoy los llamaríamos tecnócratas, es decir, un gabinete formado principalmente por profesionales, no por políticos, a los cuales se les da el nombre de científicos. Es un gabinete formado por jóvenes que se han instruido principalmente en Francia, en Inglaterra y en los Estados Unidos dentro del positivismo, y como parte de esta corriente positivista asumen que la solución a los grandes problemas nacionales tiene que ver con un enfoque científico. Por eso la gente y la oposición en la época de Díaz les da este nombre, ¿no? Los científicos, siendo quizás uno de los más brillantes el ministro de Hacienda, José Yves Limantour, que logró para la economía mexicana quizás uno de los mejores periodos en toda la historia. Para podernos dar una idea del éxito de Limantour al frente de la Secretaría de Hacienda, pues está la paridad de un peso por un dólar que se va a mantener hasta 1905, ¿no? Cuando tenemos una de las primeras devaluaciones del siglo XX, en la que ya era necesario tener 2 pesos para comprar un dólar, ¿no? Pero sí hubo un aumento de paridad entre las dos monedas. Bien, todos conocemos que en el periodo de Porfirio Díaz hay un gran impulso a la inversión extranjera directa, esto es, países como, y principalmente, los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia,
y en menor medida España y otros países europeos van a invertir en México. Hacía falta en nuestro país una base económica para poder lanzar la producción. En todos los sistemas capitalistas es necesario una fase previa que se conoce como acumulación originaria de capital. Sin esa fase previa de acumulación es muy difícil poder construir una economía capitalista sólida. Como en México no se tenían la cantidad de capital necesario en la oligarquía nacional, entonces hubo que recurrir al extranjero. Esto lo sabía muy bien Porfirio Díaz, y por lo tanto se les llama a estos inversionistas extranjeros, que además vienen a invertir con condiciones más que ventajosas y bajo criterios pues bastante dañinos en términos sociales, incluso en términos de dominar prácticamente la vida económica del país, lo que va provocando cierto descontento entre la burguesía nacional. Es decir, la burguesía nacional estaba en desacuerdo con Díaz al final de su mandato, no porque no los beneficiara a ellos, sino porque beneficiaba más a los capitalistas extranjeros. Y esta es una de las características que va a tener más adelante la Revolución Mexicana, el de esta burguesía, sobre todo la burguesía norteña, que se siente desplazada de los grandes negocios por las compañías extranjeras que son amparadas por el gobierno de Porfirio Díaz. En descargo del general Díaz, podemos decir que al final de su periodo esto no lo logra consolidar por la revolución, pues él tenía ya un amplio plan de lo que hoy podríamos llamar nacionalización de ciertos sectores como la minería, parcialmente del petróleo y de la agricultura. Sin embargo, insisto, esto ya no pudo llevarse a cabo justamente porque desde los Estados Unidos, ante la amenaza de que Díaz nacionalizara recursos estratégicos, de manera muy específica el petróleo, pues se empieza a alentar a las fuerzas revolucionarias. En resumen, podemos decir que el periodo de Porfirio Díaz es el primer periodo que podemos llamar de verdadera modernización de nuestro país. Muchos de los aspectos que hoy consideramos como parte de nuestra vida nacional se establecieron en la época de Porfirio Díaz. Algún autor comentaba que muchas de las actuales vías férreas siguen siendo las mismas que se abrieron en la época de Porfirio Díaz, los mismos tramos. El que existan actualmente muchos mexicanos que alcancen los 100 años de edad o más, y hace unos 30, 40 años también esto era perceptible, pues tiene que ver también con una mejoría en la alimentación que se da en la dieta de la población durante el periodo de Porfirio Díaz. Es decir, sin duda hubo un grave costo social en algunas regiones del país. En el caso del sureste, quizás fue donde se vivieron los momentos más dolorosos del gobierno de Díaz y de su política económica. Les recomiendo que lean La rebelión de los colgados, de Bruno Traven, por ejemplo, Juan Pérez Jolote, del mismo autor, o la obra del anarquista estadounidense México Bárbaro, que hace un recorrido por las haciendas enequeneras de Yucatán, donde los indígenas mayas son sometidos literalmente a esclavitud con la complicidad de las autoridades nacionales. Sin embargo, este desarrollo fue diferente, de manera que en el centro del país, por ejemplo, hay estudios históricos actuales en los que comparativamente un peón en las haciendas de Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes ganaba más comparativamente de lo que gana actualmente un trabajador en el parque industrial de esta misma zona. Y al norte del país se logra formar una pequeña burguesía y una burguesía terrateniente e industrial que era el orgullo personal del gobierno de Díaz, porque asumía que en el norte se había logrado precisamente el objetivo de ir formando un nuevo tipo de mexicano, un mexicano emprendedor, dinámico, moderno, liberal, ¿no? Pero paradójicamente son estos mexicanos, ¿verdad? Empresarios agrícolas, que es el caso de Álvaro Obregón, el caso de Francisco I. Madero, son estos
nuevos mexicanos que se producen durante el gobierno de Porfirio Díaz los que van a encabezar la revolución contra él, ¿no? Es decir, todo proceso histórico tiene su contraparte, tiene su efecto. Bien, pues hasta aquí la sesión del día de hoy, compañeros. Les recomiendo que lean los materiales que estamos proveyendo y los otros tutoriales para tener una comprensión más amplia de este periodo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente emisión.